Para empezar a hablar de la independencia de México, primero debemos empezar a hablar de los jesuitas, por lo cual debemos hablar de la llegada de los jesuitas a México, 1572. La primera evangelización de la Nueva España, iniciada por franciscanos 1524, dominicos 1526 y agustinos 1533, tiene durante los primeros 50 años una rapidísima expansión. Hacia 1570, unos 150 centros misioneros de las tres órdenes se extendían por la mayor parte de la actual nación mexicana. Junto con la acción evangelizadora se intentaban ahora otras conquistas espirituales, siendo la educación una prioritaria para los jesuitas. Por eso, la llegada a México de los jesuitas en 1572 se produce en el momento más oportuno. Aunque desde un principio sus tareas se dedicaron a la educación, sobre todo la de la niñez, no descuidaron la labor apostólica en los lugares donde apenas se iniciaba, y que no habían sido cubiertos por las otras órdenes religiosas. Hacia 1645, la Compañía de Jesús tenía en México 401 jesuitas, que atendían 18 colegios, cada uno de ellos con más de 6 sujetos y numerosas parroquias o misiones. Pero todo daría un cambio inesperado con la expulsión de los jesuitas. Por esos años, después de tantos trabajos y sufrimientos, después de tanta sangre martiral, las misiones de la compañía, también las regiones más duras, como California o la Tarahumara, vivían en una paz florescente. Sin embargo, el tiempo se estaba acabando para los jesuitas españoles en América, así como se había terminado para sus hermanos portugueses y franceses, expulsados en Brasil en 1759 y de las posesiones francesas en América en 1762. Los jesuitas de las colonias españolas eran objetos de muchas críticas y de acre enemistad en contra de ellos. Como había sucedido en otras cortes borbónicas, también en la española los favoritos de la corte y los ministros, con la intriga del primer ministro conde de Aranda, determinaron que el rey Carlos III expulsaría a los jesuitas en 1767 de todos los territorios hispanos. El 24 de junio de 1767, el virrey de México, ante los altos funcionarios civiles y eclesiásticos, había un sobresellado, en el que las instrucciones eran terminantes. Si después de que se desembarque se encontrase en ese distrito un solo jesuita aún enfermo o moribundo, sufriréis la pena de muerte. Punto, yo el rey. Una vez ya aclarado quiénes eran los jesuitas, podemos empezar a hablar en qué tuvieron que ver con la independencia, y esto nos lleva a antes de la independencia. El 15 de septiembre y el grito de Dolores como la fecha y el momento que dan inicio a esta lucha, pero en realidad se trató de un movimiento que inició en el terreno de las ideas, y los jesuitas tuvieron un papel muy importante antes de las primeras batallas del cura Hidalgo en Guanajuato. Las ideas protonacionalistas se remontan a finales del siglo XVI. En los siglos XVII y XVIII llegó a Europa el despertar de la filosofía racionalista de Descartes y otros pensadores. Por eso, en México, unos importantes difusores de la Ilustración fueron los jesuitas. Los jesuitas comenzaron a manejar un concepto muy importante, la nacionalidad. ¿Qué eran los nativos de la Nueva España? No eran españoles, pero tampoco eran indígenas. Se trataba ya de una nueva nación distinta, la mexicana. En esa reflexión estaban cuando, en 1767, expulsaron a los jesuitas de España y de sus colonias, pero sus ideas ya eran inexpulsables. La idea de los jesuitas influyeron en los protagonistas por la independencia. En Morelia, un alumno destacado de los jesuitas fue el seminarista Miguel Hidalgo y otro alumno llamado José María Morelos. Hubo muchos otros factores históricos, económicos y políticos mucho más conocidos y analizados que detonaron esta lucha, como la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, las guerras napoleónicas y sus consecuencias para España. En 1808 se enviaron diputados de Nueva España para la elaboración de la Constitución de Cádiz. Y es que los herederos de aquella educación jesuita defendieron los derechos de la nación mexicana lo mismo en Cádiz que en Apatzingán e Iguala. Una vez ya comprendida la importancia de los jesuitas en la independencia de México, podemos empezar a hablar de este hecho. El año que nos dan como independencia de México es 1810, pero desde ahí debemos comenzar a hacer las correcciones históricas, ya que nuestro país seguía siendo la Nueva España y vivía aún bajo dominio español. México no fue independiente sino hasta 1821. En 1810 ocurrió un levantamiento popular encabezado por Miguel Hidalgo, o mejor dicho, cuyo liderazgo robó a Ignacio Allende. El teniente Allende y un grupo de criollos importantes organizaban una conspiración para sacar del poder a los peninsulares y formar una junta de gobierno en nombre de Fernando VII. Pero su idea era actuar con pocas tropas disciplinadas, lograr el apoyo de la clase alta y presionar a los peninsulares con la menor violencia posible. Cuando el movimiento fue descubierto, Hidalgo, sin consultar a Allende, hizo sonar las campanas de la parroquia de Dolores e invitó a la gente a robar a los gachupines del pueblo y a seguir con los saqueos por otras ciudades.
Nunca en su llamado grito usó la palabra México, o la palabra libertad, o la palabra independencia. Su grito fue: ¡que viva Fernando VII!, que era precisamente el rey de España. Que un movimiento en contra de España comience a homenajear a su rey es completamente contradictorio. Dicho movimiento no buscaba la independencia, ni la consiguió, pero por azares del destino y las decisiones de los que mandan, 1810 quedó como el año de la independencia. Se determinó que Hidalgo fue quien encendió la llama de la libertad y se le elevó al rango del padre de la patria. A esto debemos sumarle que Hidalgo jamás hizo una declaración de independencia ni llevó a cabo actos encaminados a crear un nuevo gobierno. Tampoco formó un ejército mexicano que luchara en contra de un español, sino que se apoyó en una turba iracunda que no sabía nada de la independencia y cuya única motivación para luchar era el despojo y el saqueo que el cura permitía en cada pueblo y ciudad. Desde el primer día del levantamiento, Allende mostró su desacuerdo con los métodos de Hidalgo, con el saqueo, con el sacrificio de los españoles civiles solo para el regocijo de la multitud y quien incluso intentó envenenarlo. Por último, lo arrestó a comienzos de 1811, y por eso se refiere a él como el Bridón del Cura. Al cabo de 4 meses, el movimiento de Hidalgo fue frustrado por completo. En contraste, el general Morelos, quien luchó una guerra completamente diferente, con personas muy distintas y quien tuvo un solo contacto con Miguel Hidalgo, sí concibió un proyecto de nación que se llamó Sentimientos de la Nación. Morelos proclamó la independencia y formuló un gobierno, pero murió en 1815 y con él todo su movimiento. Para ese año, sus principales seguidores como Hermenegildo Galeana y Mario Matamoros ya habían muerto por la causa. Otros, como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, tuvieron que esconderse para no ser capturados por las autoridades virreinales españoles, que en 1820 aún controlaban la totalidad de la Nueva España. Otros insurgentes, como Nicolás Bravo e Ignacio López Rayón, luchaban entre sí, pero tampoco tenían un proyecto, ni una idea clara de la independencia. Muchos sentían con la pretensión de traer a gobernar al rey de España, Fernando VII. La idea de una república independiente estaba en una sola persona, Guadalupe Victoria, quien perseguido por las autoridades virreinales tuvo que pasar escondido 30 meses en las montañas. En 1820, un personaje completamente distinto, Agustín de Iturbide, decidió encabezar la causa de la independencia de la Nueva España. Fue Iturbide quien le dio el nombre al país de México y tomó como bandera el lienzo tricolor. También propuso un proyecto de nación que dejó por escrito en el documento conocido como el Plan de Iguala, donde hablaba de la libertad y de la indescriptible unión de todos los habitantes del reino. Iturbide ganó la guerra gracias al apoyo de los altos militares virreinales, criollos todos ellos. Contó con el apoyo de las altas clases de los comerciantes y de la iglesia. Por último, el 27 de septiembre de 1821 desfiló con un ejército triunfante por la Ciudad de México. Al día siguiente se firmó el acto de independencia. El proyecto de Iturbide, en ese momento alabado por prácticamente todos los sectores sociales, proporcionó hacer a México un imperio. La clase alta que lo apoyaba pretendía lograr la separación política de la Nueva España y mantener intacta la estructura política, económica y sociales del nuevo país. Es decir, seguir como una clase superior y privilegiada en un país donde todos los demás seguían a su servicio. En pocas palabras, mantener las castas, los fueros, la intolerancia religiosa y el sistema de servidumbre. Así es que por España de por medio, todos los oprimidos del reino de la Nueva España, ahora Imperio Mexicano, seguirían igual que bajo el dominio español. Lentamente fueron surgiendo problemas. Para 1823, aquellos que habían logrado la independencia de México pelearían entre sí por el poder. Muchos de los que habían apoyado a Iturbide para ser emperador, como Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, se opusieron en su contra y lucharon para derrotarlo. El nuevo país, aunque independiente, seguía en guerra y el caos.